Daniel 12, versículo 3 dice la palabra: a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Lo dice ahí? Vamos a repetirlo. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, entre comillas se entiende que también resplandecerán, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a hacer una oración un momentito. Padre, te damos gracias en este momento que tú nos brindas por tu infinito amor y tu misericordia. Ahora vamos a compartir tu palabra, Señor. Te rogamos de que tu Santo Espíritu nos asista en aquello que necesitamos en esta hora de comprender, de ir más allá de las barreras, como decía el cántico, y penetrar a ese entendimiento, Señor, de algo que tú tuviste escondido durante toda la eternidad y lo sacaste a la luz en Cristo, Señor. Muéstranos ese misterio escondido que queremos resplandecer en esta hora, Padre. Presentamos todo a ti y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Se dice, hermano, hay que predicar la palabra. Se dice, hermano, los perdidos, me duelen que los perdidos estén perdidos, hay que predicarle a los perdidos, hay que predicar el evangelio, hay que vivir en santidad. Se dicen y se expresan muchas cosas, pero no escuchamos tanto, no es tan común escuchar, hermano, hay que enseñarle la justicia al pueblo. No se redunda tanto en esa expresión como en predicar el evangelio, que se salven los perdidos, ¿vale? Pero es que si no entendemos la justicia y llegamos a ese entendimiento de justicia, nos está faltando ese conocimiento. ¿Qué decía el hermano ahora cuando estaba recogiendo la ofrenda? Yo empecé a leer la Biblia y en mi desconocimiento, pero también en el conocimiento que estaba adquiriendo, sabía que a Dios se le ofrecían sacrificios, ¿no? ¿No, hermano Kirri? Y yo cogía y le ponía un postre y se lo ponía ahí en la ventana. Dios lee esto, ¿eh? El corazón lo lee con la actitud y con las intenciones con las que tú intentas hacer eso. Pero ¿qué pasa? Está mostrando un conocimiento, ¿vale? Pero desalineado con el trazo de Dios. ¿Entendéis? Cuando ya sigue leyendo, sigue comprendiendo, va asimilando la verdad de Dios hasta que entiende que eso no iba así. De hecho ya no lo hace. ¿Entendéis eso? Más sin embargo eso está escrito en la Escritura. Por eso hay que tener cuidado cuando te dicen, hermano, la Biblia dice. Sí, la Biblia dice muchas cosas. Pero ¿está eso conforme a la verdad presente? Porque el diablo conoce la Biblia. Y muchas veces hay gente que de parte del diablo está predicando. Y dice, oye, es que escrito está. Claro. Y también hay que decirle, y escrito está también. Porque si no tenemos ese conocimiento de justicia, nos pueden engañar. O podemos dejarnos distorsionar por otras cosas que no son las correctas. ¿Sí o no? Si yo le digo que a usted, hermano, hay que sacrificar un cordero. No. El día de Pascua. Y hay que degollarlo y hay que esa sangre vertirla en los dinteles de nuestras puertas. Y ahora conforme a la familia pues nos unimos y las comemos. Yo estoy diciendo algo que es antibíblico, no estoy diciendo algo que es bíblico, ¿no? Pero no conforme a la verdad presente. O si digo, hermano, hay que circuncidarse el miembro los varones, que al 8º día son nacidos. Moisés dijo que al 8º día que todo varón rompiera la matriz de su madre, tiene que ser presentado al Señor, y allí lo circuncida. Estoy correcto en la escritura, sí, pero estoy desalineando. ¿Con qué? Conforme al trazo. El trazo que Dios ha trazado de la eternidad aquí. Tú nunca has escuchado a un albañil decir, hermano, haga usted el favor de coger la cuerda y vamos y tire usted la tirante y vamos a ceñir el ladrillo a la cuerda. ¿Sí o no? Pues siempre hay alguno que dice, bueno, hermano, a ojo. Esto va a ojo. No falla. A ojo. A ojo le es cómodo a la carne, pero el trazo hay que entender desde que el Dios lo tiró desde la eternidad pasada. Va a atravesar todo el crono de los hombres.
Son 7000 años. Y volverá todo a como estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada, que no es a lo mejor más correcto el término de eternidad pasada, pero para que nosotros nos entendamos aquí. Eternidad pasada, 7 periodos de 1000 años del trato de Dios con el hombre, y eternidad futura, que ya será todo eternidad. ¿Me explico? Sí. Desde allí es que nos tiraron el trazo. Pues estamos hoy día, 2024, la iglesia del Señor, un montón de gente hablando acerca de Jesucristo, de ministros, y son muy pocos los que están alineando con el trazo que salió de allí, para alinearlo como todo acaba. ¿Sabéis por qué? Porque ese trazo va a través de la cruz. Sin el entendimiento correcto de la cruz, estamos trazando mal la palabra de Dios. Por eso dice que los que enseñan la justicia al pueblo resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué? Porque trazar la palabra desde una eternidad hasta la otra a través de la cruz es enseñarle a los hombres la justicia de Dios. Noé dice que fue pregonero de justicia y lo hizo por la fe. Y por predicarle la justicia a su mundo, que era el prediluviano, dice que por esa fe Dios lo honró y condenó al mundo antiguo. Y si te ve a todos los héroes de la fe, todos lo hicieron por medio de la fe, pero todos tenían una revelación del trazo correcto. Aunque hubieran venido antes de la cruz, ellos tenían la revelación ya en su mente. Y el que Dios escogió, digamos, para formar un pueblo ya, expandir todo esto, es el Padre Abraham. Ahora, ¿por qué yo vengo con esto? Vámonos a Génesis un momentito. Y vamos a ver los trazos. Como en el principio Dios puso mandamiento y advertencia. Génesis 2, 16, 17. Y voy a pedir, porque hoy voy a intentar que hable la Biblia. O yo hablo tela. Entonces voy a intentar que hable la Biblia y no hable yo. Yo simplemente la vamos a acompañar, a ver si somos capaces de tirar un trazo desde el principio. Y un hermano ahí, Génesis 2, 16, 17, y un hermano con voz de trompeta que lea ahí a la gloria de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas de árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué le dio? Mandamiento. ¿Sí o no? Y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Evidentemente, no solo el de la vida. Allí estaba también todo árbol del huerto. Más, le dijo: pero de este árbol no podrás comer. Mandamiento. Porque el día que de él comiere, ¿qué pasa? Ciertamente morirá. Entonces, le está trazando desde el principio un mandamiento y una advertencia de muerte, porque ya estaba la resolución judicial, oye esto, desde el principio preparada. Dice Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. ¿Qué es morir? Un hermano aquí que se atreva a decir ¿qué es morir? A los ojos de la Biblia. Quedar eternamente separado de Dios. A eso es lo que la Biblia llama muerte. Lo que pasa es que nosotros, al no extraer su significado de la raíz, ya sea bien del griego o del hebreo, creemos que morir es lo que nuestros ojos han visto. Como dicen por ahí, te arruga el labio, te entrega la cuchara y ya poco más sabemos. Simplemente que te meten en la caja de pino y para allá. Pero no es eso morir. Dice Efesios: y a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo puede ser que yo estaba muerto y yo no lo sabía si yo creía que vivía? Porque cuando traspasamos ese mandamiento que Dios le dio a Adán, se activó el protocolo de justicia del cielo
Y la resolución judicial acerca del pecado es la muerte. Entonces automáticamente el hombre queda separado de Dios. Eva no sabía lo que era morir, porque nunca había muerto. Mas sin embargo tenía sentencia, tenía advertencia y consejo. El día que de él comieres, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. La muerte es una sentencia judicial, una resolución judicial al hombre cuando peca. Eso es algo que tenemos que tener claro desde el principio. Y eso los temas judiciales se resuelven judicialmente. El hombre ha querido resolver siempre el problema del pecado con religión. Por eso es que tú ves que muchos se presinan, otros rezan el Padre Nuestro, ¿no? El Ave María. Por religiosidad, eso lo traemos por religiosidad, porque nos enseñó la religión. Otro se pone el traje de chaquete, la corbata, la medalla de la hermandad el día que sale la Virgen de su barrio, con el cirio, ¿sí o no? Y otros van al culto el domingo. ¿Por qué? Porque todo eso lo traemos de una forma religiosa, queriendo o creyendo que de esa forma el problema del pecado se puede resolver. Entonces ahí mismo donde estamos hemos visto una advertencia de mandamiento y una resolución judicial. El día que tú de él comieres, dice, ciertamente, dice Dios, morirá. Vamos un momentito más para adelante y vamos a ver Génesis capítulo 3. Un pelín nada más. Y un hermano o una hermana con voz de trompeta que lee allí desde el 1 al 6. Génesis 3:6. 3:1. 3 del 1 al 6, perdón. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿por qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Gracias, hermano. Dice en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ella le está diciendo lo que dijo Dios. Se lo sabía y se mantenía en sujeción a ese mandamiento. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer. ¿Qué dijo la serpiente? Dice, no morirá. Para que tú veas que desde el principio el enemigo está quebrantando el trazo. El trazo que Dios ha hecho judicialmente, que la resolución por causa del pecado es muerte, desde el tirón está diciendo el enemigo, Dios dice morirá, y llega la serpiente y dice, no moriréis. Sino que Dios sabe, y ahora le mete una sospecha, como estuvimos hablando el domingo pasado. Sino que Dios sabe, entonces le argumenta, le da un argumento en frío, ella lo absorbe y es convencida de que va a probar y no va a morir. De hecho dice que come, ¿y qué es lo que sucede? Que sus ojos le son abiertos, dice. Él lo dice, lo hemos leído, ¿no? Dice, entonces, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, que hay que tener cuidado porque por aquí el pecado entra, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos y comió, y también dio a su marido, el cual comió igual que ella. Y dice después, entonces los ojos le fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Murieron o no murieron? Si Dios dijo que murieron, murieron. Pero si yo te digo, ¿tú ves que murieron? Tú dices, hombre, yo no veo que muriesen. Entonces, ¿a qué le echamos caso? ¿A la vista carnal o al dictamen de Dios? Es que ellos no sabían lo que era morir. ¿Qué es morir? Eso mismo que le pasó a ellos. Les son abiertos los ojos de la conciencia y ya no son inocentes. Ahora son conscientes. Cuando cogen conciencia, se miran y se dan cuenta que están desnudos. Pregunta: ¿ellos estuvieron desnudos todo el tiempo? ¿Hasta cuando pecaron? Sí estuvieron desnudos. ¿Eran conscientes de ello? ¿Por qué no eran conscientes? Porque eran la presencia del Señor. Os digo, dicen los eruditos que se cree, ¿vale? Todo no puede ser, dice, bueno, es una revelación. No. Dicen los eruditos que creen que ellos estaban desnudos, pero estaban envueltos del vestido de Dios, que era la gloria de Dios. En el momento en el que ellos desobedecen, esa gloria los abandona. Dios se tiene que retraer. ¿Murieron? Sí, Dios se fue. Por eso dice la Biblia que el pecado nos tiene destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Se pierde la comunión con Dios. Dios ya no puede tener comunión contigo cuando está ese conflicto judicial llamado el pecado. Y ahora tú te ves desprovisto de la gloria de Dios y dices, estoy desnudo. Eso es físicamente. ¿Y qué hicieron? Dice que se buscaron unos delantales por allí, imagínate, para taparse. Eso es un término literal. En el término espiritual, porque Dios es espíritu, Él se marcha porque el hombre siempre había escuchado la voz de Dios en lo profundo de su corazón, ya que era uno con Él. Dios no tenía ni siquiera que hablarle, Adán, ven para acá, Adán a esto, Adán lo otro. No. Había una comunicación y una comunión íntima a través del espíritu. No tenía ni siquiera Dios que verbalizar, porque Dios moraba en el seno de ellos dos. Cuando ellos experimentan que Dios se va, entonces que por primera vez oyen la voz de Dios con sus oídos carnales, porque al abandonar Dios esa morada que tenían ellos, oye esto, se activan los sentidos de la carne. La carne no existía, sino estudia. Hasta que no entra el pecado, el hombre no es carne, el hombre es alma viviente. Cuando entra en pecado, tú vas a ver que la Biblia dice que el hombre es carne. Porque el pecado consume todo lo que es la sustancia del ser humano y lo convierte en carne. La carne es la materia prima del polvo. Por eso es que la serpiente se sustenta del hombre cuando vive en pecado. Entonces se va Dios y el hombre se queda desprovisto y se le activan entonces los sentidos de la carne. Entonces que empieza a ver en el ámbito natural, con los ojos, con los oídos, con las manos. Y por primera vez oye la voz de Dios o en el oído de carne le dice, Adán, Adán, ¿dónde está? Y esa voz le produce ¿qué? Temor y hace Adán, y se esconde. Nunca había escuchado la voz de Dios así. El hombre cuando oye la voz de Dios y está desprovisto, el hombre se le mete el temor por falta de comunión y por el desconocimiento que hay de la sentencia sobre su alma. Por eso que cuando oye Adán, Adán, él lo que está escuchando es un juez. Ya no ve al padre, a su padre ahí. Y siente nada más que en el timbre de voz, en el tono de voz. Eso cuando tú le dices al perrillo, y se mete debajo de la mesa, de la silla.
ya ve a una autoridad ahí total y siente temor. Ahora no sabe a qué se enfrenta. Eso era la muerte. Él no sabía lo que era la muerte. Pero claro, vino el suicida, que el Señor lo reprenda, que desde la eternidad pasada se suicidó él y los que le siguieron a él, y engañó a Eva. Y le dijo, no, es que Dios ha dicho que si hacemos esto moriremos. Y dice ella, y dice la serpiente, no moriréis. Sino que Dios sabe, y le metió un argumento. Eso es lo que Dios quiere, que no seamos como Él, ¿no? Que conoce el bien, hermano. Amigo, no sabe nada Dios, ¿eh? Te quita la inocencia, te inyecta el veneno del orgullo, para que tú sospeches de tu Padre Dios, creador de los cielos y de la tierra, juez de toda la tierra, que es perfecto. Dice la Biblia que es perfecto en todos sus caminos, que su trono, el cimiento de su trono es justicia y juicio. Y ahora se encuentra el hombre con un problema. En ese mismo momento se activa el plan de Dios, el protocolo de redención del hombre. El hombre mete la pata, pero se activa el protocolo de redención. Vamos un momentito a Romanos capítulo 5. Ahí vamos a confirmar en el Nuevo Testamento a través de Romanos lo mismo que venimos hablando, ¿vale? Romanos 5:12. El Nuevo Testamento es el testamento, la promesa hecha por Dios a Abraham, pero abierta ante notario para que nos podamos, entre comillas, entender bajo luz, entendiendo las cosas. Romanos 5:12 dice la palabra, voy a leer yo, ¿vale? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora el hombre es pecador, se convierte en pecador porque no era pecador, ¿vale? Se convierte en transgresor porque no era transgresor, y ahora empieza el protocolo de Dios para concientizar al hombre de lo que ha hecho y llevarlo al arrepentimiento. Porque la muerte entró en el mundo, dice, como entra el pecado, o sea, a Adán y Eva abren la puerta y entra el pecado, lo que no sabe es que dentro del pecado envuelto va la muerte. Y ahora dice, y ahora la muerte ha pasado a todos los hombres, ¿por qué? Dice, por cuanto todos han pecado. Todo el mundo le ha abierto la puerta a ese regalo. Vaya regalo. Y mira lo que dice en el versículo 13. Dice, pues antes de la ley no había pecado, o sea, Dios dio mandamiento y el hombre lo quebranta y no se da cuenta de que es quebrantamiento, de que es un transgresor del mandamiento. Y ahora dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pues dice, pero donde no hay ley, ¿qué pasa? No se inculpa de pecado. Entonces, paso número 2, Dios dio mandamiento, el hombre lo quebranta, Dios le quiere dar a entender al hombre la seriedad que va esto, que esto va en un protocolo judicial, y el hombre, al no ser consciente de lo que ha pasado, entonces Dios, ¿qué hace? Dice, bueno, pues te voy a meter ley. Has pasado de la inocencia a la conciencia, entonces ahora tengo que hacerte consciente a través de la ley de que eres un transgresor. No se te vaya a quedar grabada la voz del otro que te diga, no, no morirás, porque tú mueres. Y esto es en un protocolo de justicia. Son muy pocos los acusados que se presentan delante de un juez y el juez dice, voy a dictar sentencia, usted vaya a prisión 2 años, estoy colocando un ejemplo, ¿vale? 6 meses y un día, ¿no? Porque eso se lleva así con los meses y los días. Y son muy pocos los acusados que dicen, bueno, a lo mejor se arrepiente y antes de que me venga la sentencia para entrar, a lo mejor me trae otra resolución que dice, bueno, tú no lo... ¿Sabes que va para adentro? Cuando habla un juez, no habla a cualquiera. Aunque aquí ahora nosotros estamos viviendo un tiempo donde hasta los mismos jueces le quieren quitar esa autoridad que tienen y esa inmunidad. Va para adentro. Bueno, pues el ser humano y el pecado dentro del ser humano es tan engañoso, el engaño del pecado, el engaño del corazón nuestro y el engaño de Satanás, que todavía muchos creen
sin Cristo y otros con Cristo, que esa sentencia no sigue su curso. Pero si la justicia de Dios es perfecta. O sea, que a nadie se le ocurra presentarse a Dios en su propio nombre con una resolución de muerte. Porque ya lo dijo Dios desde el principio y lo repitió a través de los profetas y a través de la ley. El alma que pecare, ¿qué pasa? Esa morirá. Se ha cogido muy en poco o en llano ya en la iglesia la contundencia que trae el pecado. El pecado para muerte. Y muerte es separación eterna de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios, como ama al ser humano, oye esto, tiene un conflicto. Que no quiere dejar que su creación se le pierda, porque lo ama tanto que aunque peca no deja de amarlo. Imagínate el amor de Dios que va más allá del pecado del ser humano, pero que ahora la justicia le dice, muy bien, usted ama, está hablando, entiéndeme, ¿vale? Estoy hablando como si yo fuera la voz de la justicia divina, que es un atributo que le pertenece a Dios, ¿vale? Pero hay otro atributo que es el amor de Dios. Dios está compuesto por atributos y lo tenemos que conocer así. Dios ama al hombre a pesar de su pecado, no puede dejar de amarlo. Ese es el amor de Dios. El griego nos enseña el amor dividido. Para nosotros amor muchas veces pues lo expresamos en español y tiene poca la palabra amor para todo. En el griego el amor, por ejemplo, de Dios hacia nosotros se le llama ágape, que significa es inalterable. Aunque tú pecas, Él te sigue amando igual. Después está el amor filial, que es el que un padre tiene hacia un hijo y un hijo hacia un padre. Ahí hay unas condiciones, pero también, no, y por más que se parezca al de Dios, nunca va a ser igual. Después está el amor eros, entre un hombre y una mujer, y el amor fraternal, que es entre semejantes con nuestro prójimo. El único que es inalterable y que no modifica, no se modifica en nada, independientemente de lo que el ser humano haga, es el que Dios siente hacia su creación, es el ágape. Ahora Dios dice, pues aunque haya pecado, yo lo sigo amando. Y dice la justicia, usted puede amar a quien usted quiera, pero aquí alguien tiene que saldar la deuda porque el alma que pecare tiene que morir. ¿Ustedes entendéis lo que estoy hablando? Y se activa el protocolo de justicia. Y Dios entonces empieza a querer concientizar al hombre. Has pecado. Vas a estar separado de mí toda la vida, toda la eternidad. Te creé con carácter eterno, a mi semejanza. Y ahora empieza el trato de Dios con el sacrificio de animales y con la ley, para concientizar al hombre. Por eso tú ves que dice que mientras que no había ley, versículo 13, ahí mismo donde estamos en Romanos 5, había pecado en el mundo, dice, pero donde no hay ley, ¿qué pasa? No se puede inculpar. Dios no podía llevar al hombre a una conciencia de culpabilidad. ¿Qué hace? Le empieza a enseñar sacrificios a través de derramamiento de sangre de animales y le empieza a meter la ley. Si seguimos leyendo un poquito, si bajamos abajo otra vez al capítulo 3 de Romanos, ¿vale? Romanos 3, 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley te cierra la boca y te declara culpable. Y dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace Dios con la ley? Hacerte a ti conocedor del pecado. Que tú sepas que hay pecado en ti. ¿Cómo Dios lo consigue? Por la ley. Vamos un momentito a Romanos 7. Capítulo 7, ¿estáis allí? Versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, dice, en ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciará. ¿Ustedes estáis entendiendo? Estoy yo aquí hablando. Necesito que me sigáis, ¿eh?
Yo no conocí el pecado hasta que vino la ley a decirme, no codicies. ¿No codicies? Si yo no codicio. Sí. Mírate. Y cuando te mira dice, vaya, yo no sabía que yo no codiciaba. ¿Hasta que qué? Hasta que vino la ley y me ha dicho, por eso la ley son todos los no. No haga esto, no haga lo otro, no haga aquello. Para demostrarte a ti que no puedes estar a la altura de la ley y declararte culpable y transgresor. Ese es el propósito de la ley. Simplemente concientizar al hombre de pecado. No que el hombre se salve o que el hombre... No, simplemente reconocer, es verdad. Tú eres un Dios santo y yo soy una criatura pecadora. Ese es el protocolo de Dios, porque Dios no quiere que el hombre se le pierda. Además de que ha pecado, Dios sigue así. Y la justicia dice, pero este tiene que morir. Tiene que pagar con derramamiento de la sangre de su alma. Y dio al mismo tiempo, a través de la ley también, sacrificio de animales. Y llegaban los hombres y sacrificaban un animal. Y tampoco llegaban a entender que la sangre del animal, cuando era vertida, era como su propia alma en expiación. Derramaba su sangre, derramaba la sangre del animal. Era como que mi alma va ahí y va muriendo delante de ti porque tú declaras que alguien tiene que morir. Pero no llegaba a entender que el animal era un sustituto por mi alma y que un día vendría uno a sustituirme a mí literalmente con todos mis atributos de pecador, con toda mi sustancia. Génesis 4, vamos a ver otra vez la primera pareja enseñándole a sus hijos a ofrecer sacrificio. Y un hermano que lea del 1 al 4. Génesis 4. Del 1 al 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a la luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Está Dios tratando con los sacrificios de animales, con el hombre, que tiene que haber un sacrificio de por medio. Y aquí tenemos el primer sacrificio y ya ahí vemos que uno que es consciente de pecado ofrece sangre, pero que otro que no es consciente de pecado le ofrece de lo mejor de la tierra. Que simbólicamente puede ser también lo mejor de nuestra humanidad. Tú le puedes ofrecer a Dios lo mejor de tu humanidad. Tú intentas ser lo más bueno posible, lo más amoroso posible, lo más dedicado posible, pero no estás depositando tu confianza en Jesucristo. Abel dice que trajo de lo más gordo de su oveja. ¿Y qué pasa? Hay sacrificio de por medio. Ahí vemos ya la distonía, ¿ves? Esa línea de Abel baja y la de Caín igual. Unos quieren entrar en el cielo por sus propias capacidades, su propia justicia, y otros entran en el cielo por el dictamen de Dios. Dios ha establecido que el hombre es pecador y ha activado el protocolo de salvación. ¿Cuál es el protocolo de salvación? Que alguien tiene que morir en mi lugar. Abel está depositando la fe en que de alguna manera Dios me va a salvar y va a traer un salvador o un redentor, que como este animal está derramando su sangre por mí ahora, alguien vendrá con mi misma semejanza y lo hará delante de Dios. O si no, yo no puedo presentarme delante de Dios, porque la resolución judicial es que el hombre ha de morir, tiene que derramar su sangre. En la sangre está la vida. Cuando el hombre, la sangre se queda sin sangre, ahí entonces el hombre es que muere.
y ofrece su vida. Entonces, todo este plan de activación desde el principio es la justicia de Dios. Mira, Dios nos ama de una forma que cuando te vas a la palabra no podemos explicar con palabras entendibles muchas veces hasta dónde llega el amor de Dios. Dice Pablo, porque yo intento de dar a conocer la altura, dice, la anchura, la profundidad de lo que es el amor de Dios, dice, que excede a todo conocimiento. El hombre escribía de todo aquello que Dios ponía en su corazón, todos esos borbotones de sabiduría y de ciencia, de lo que Dios nos ama, y no llegaba a expresar, porque el amor de Dios se iba sobre todo conocimiento, excede, está por encima. No podemos entender cómo Dios nos puede amar en esa forma. Mas, sin embargo, ese amor no invade el terreno de la justicia de Dios, que le reclama a Dios que se salde la deuda. Entonces se trazó un plan desde el principio, que la única forma y manera donde vienen a chocar el amor de Dios con la justicia, ¿cómo se soluciona eso legalmente? Donde el amor de Dios se sacia y no pierde la criatura, pero la justicia también se sacia y alguien paga la deuda que el ser humano ha dejado allá arriba pendiente. Respuesta: la cruz. Es la cruz. Por eso Dios mismo tenía reservado, para que ustedes vean que Dios no improvisa. Nosotros improvisamos muchas veces, pero Dios mismo tenía reservado desde antes de la fundación del mundo, ya se había firmado el pacto del Calvario. Y ya habían resuelto entre el Padre y el Hijo que el Hijo se iba a ofrecer con la misma naturaleza nuestra 4000 años después de que Adán y Eva fueran puestos en el Edén. A nosotros muchas veces, incluso como creyentes, como ministros, nos cuesta armar todo este puzzle, porque cuando tú lees la historia bíblica empieza desde el principio, y Cristo aparece no al principio, Cristo aparece a los 4000 años de historia. Ahora mismito estamos a los 4000 años de historia del hombre, pero estamos a 2000 años, desde 2000 años que Cristo apareció. ¿Estoy correcto? Me seguí, ¿verdad? Pues ahora dice el apóstol, esto que ha pasado en la cruz, tienes que cogerlo, y aunque ha pasado ahora, lo tienes que meter debajo de todo el plan de Dios, sosteniendo toda la edificación, y encima del sacrificio de la cruz empezar a poner a Adán y Eva en el Edén y todo lo que ha venido el hombre. Y tú dices, mi mente no está preparada para eso. Claro, te tengo que dar la mente de Cristo, y con la mente de Cristo es que entendemos el plan de Dios, porque si no es imposible. Y está todo el mundo tirando trazos para aquí, trazos para allá, fuera de la justicia. Un trazo mal tirado, aunque esté bien intencionado, nos trae una doctrina errada, por muy buenas intenciones que tenga. Por mucho amor que yo le ponga a la pared poniendo azulejo, como no le meta el nivel y la cuerda, después cuando tú entres en el cuarto de baño y ves los azulejos así, eso no puede evitar que el que entre lo vea haga. Hermano, es que lo he hecho con todo mi corazón. Somos muchas veces muy débiles de mente y creemos que porque tengamos muy buenas intenciones, la justicia se cree eso. ¿O no? O llega un violador, lo ponen delante del juez y le dice, mire usted que ya no lo voy a hacer más. Que lo que pasa es que yo estaba con unas necesidades, me tenía que desahogar, pero le aseguro que yo ya... Y dice, güey, venga, vale. Me voy a creer que lo ha hecho con buenas intenciones y ya no lo va a hacer más. Vete fuera. La justicia no funciona así. Nosotros estamos hartos de verlo los hombres, mas sin embargo creemos que Dios sí, que Dios es un osito que está ahí arriba, amoroso, y va a hacer lo que nosotros tenemos en nuestra mente, que se nos ha criado y formado acerca de Dios, y tenemos una distorsión de quién es Dios.
creemos que Dios es muy bueno, pero hay otro perfil de Dios que estamos verde, pero más verde que una lechuga, que es en la justicia de Dios. Por eso que cada vez que trazamos, nos sale el trazo desviado. Dios es justo, hermano. Dios es justo. Es más, cuando Dios coge a un pecador y lo limpia con la sangre de su Hijo Jesucristo, lo declara justo. Oye lo que te estoy diciendo, dice, bueno, cuando Dios declara a una persona justa, delante de su presencia en los registros celestiales, es como si nunca hubiese cometido ni un solo pecado. Por eso que cuando ponemos de base el sacrificio de Cristo, ya que hemos analizado por la justicia de Dios y la resolución judicial, que la única respuesta a todo este dilema era la cruz, cuando las personas vienen a la cruz, son elevadas a un nivel delante de Dios que es como Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Por eso hay que poner la cruz y después hay que ponernos al Edén otra vez. Porque aparecemos delante de Dios y nuestra vida, ahora que es tan común en el tema de la informática y del ordenador, el corta y pega. Dios te pone delante, pero ahora la vida con la que apareces delante de Dios es la vida de Jesucristo. Oye esto, apareces tú con la vida de Jesucristo delante de Dios en tu vida. Y Dios te ve como santo, irreprensible y sin mancha. Colosenses 1:22. Es más, te ve como que, bueno, sí, te he perdonado, vamos a coger tu acta y la vamos a guardar aquí, la vamos a archivar. No, te ve como que nunca has pecado. Por eso no es lo mismo la mentalidad en la iglesia de un pecador perdonado que de un hijo justificado. El pecador perdonado no avanza ni prospera igual delante de Dios, ni crece ni en la gracia ni en el conocimiento de Dios, porque no entiende la justicia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los hebreos, en el capítulo 5, que todavía le tenía que dar leche, debiéndose maestro, porque eran inexpertos en qué, dice, en la palabra de justicia. Y continuamente dice, tendremos entonces que echar otra vez el fundamento. Ahora te tengo que hablar otra vez del arrepentimiento. Te vengo yo, te traigo un mensaje de condenación y te meto fuerte y tú sales de aquí todo descolocado porque no tienes bien el trazo hacia la justicia y hacia la cruz. Y tú dices, uf, no sabiendo ni dónde estabas y tampoco sabiendo dónde estás. Y hay que tener claridad en todo esto. Por eso dice la Biblia que Él nos ha dado de su espíritu. ¿Para qué? Dice, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Que de la misma forma capítulo 3 del libro de Primera de Corintios estoy hablando, dice allí que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, aún en lo profundo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a escarbar en el fondo del corazón de Dios y nos trae estas verdades, nos revela que nosotros estamos colocados ahora en Cristo en una posición donde la justicia de Dios ha sido saciada por completo. Y que no le debemos nada a Dios. No tenemos ni que actuar, ni comportarnos como religiosos, ni nada. Ha sido saldada la deuda por completo. Entonces, cuando estábamos en pecado, mostrábamos un desconocimiento hacia la justicia de Dios, y cuando venimos a ser justificados, seguimos todavía mostrando ese desconocimiento. Para que el hombre no confunda el amor, la misericordia, la compasión y la paciencia de Dios con la justicia de Dios, Dios le da su ley. Y el hombre, cuando Dios recibe la ley, tiene que entender que Dios es bueno, que es misericordioso, que es compasivo, que ama al hombre hasta más no poder, pero que Dios no puede dejar la justicia de lado. Y en medio de todo el sacrificio de animales, Dios introduce la ley, la justicia,
recordándole a Dios que hay una deuda pendiente que tiene que solventar. La solución al dilema hemos dicho que es la cruz. Vamos un momentito al capítulo 3 de Juan, versículo 16. Vamos a leer un versículo que lo podríamos incluso decir de memoria la mayoría de nosotros sin abrir la Biblia, pero vamos a leerlo. Cuando nos damos cuenta que el cielo tiene el control de todo lo que ha pasado, que no ha dejado al hombre tirado, que tiene previsto un sacrificio que ya se cumplió para atender a esa demanda de justicia, entonces cuando empezamos a escuchar las palabras de Cristo, ahora las escuchamos desde otro prisma y tienen más sentido. ¿Qué dice Juan 3:16? Léelo tú, hermano Paco, con voz de trompeta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a una parada en el camino, dicen por ahí. En base a todo lo que vengo hablando, yo puedo decirte, ¿vale? Puedo decirte, bueno, Dios, si tú me amas tanto a mí, ¿qué tiene que ver? Que tú me amas a mí para entregar a mi hijo por mí. Tiene sentido esa pregunta, ¿verdad? Si me amas, pues dame un abrazo, bendíceme, cúrame, prospérame. Pero ¿por qué dice que tú me has amado tanto y le has demostrado cómo? Dando a tu hijo por mí. ¿Eso qué quiere decir? Porque Jesucristo, cuando está hablando eso, que eso es una conversación entre Jesucristo y Nicodemo, dicho sea de paso, ¿vale? Está conteniendo en sus palabras la justicia de Dios. Y que el amor de Dios va de tal manera hacia el hombre que aunque el hombre ha pecado, Dios, para alcanzar al hombre, tenía que saciar la justicia de Dios, y entonces, en vez de dejar que el hombre se pierda y pague por su pecado, Dios le da a su propio hijo con la semejanza del hombre para que no se pierda. ¿Entendéis ahora que está envuelta la justicia de Dios en ese versículo? ¿O tiene sentido que yo te diga a ti, hermano, te amo tanto que voy a entregar a mi hijo por ti? ¿O va a entregar dónde? ¿Qué ha pasado? ¿No? Si me ama tanto, prepara ya 50 euros. No tiene sentido. Ahora, ¿qué quiere decir Jesucristo? Que Dios no pasa su justicia por alto y que desde el principio está trazado esto de tal manera que Dios ahora expresa su amor al hombre, pero tiene que ser a través del canal de la justicia. ¿Qué hace? Entrega a su hijo por mí. Su hijo es el que viene con mi naturaleza y él es el que se presenta delante del juez para el requerimiento de la justicia en mi lugar. Mateo capítulo 13. Vamos rapidito. Tenemos que coger las palabras de Jesús, todos los evangelios, todas las epístolas, bajo el prisma de la justicia. Si no, no tenemos una interpretación correcta. ¿Qué dice Mateo 13? Versículo 44, perdón. Mateo 13, 44 hasta el 46. Un hermano que lo lea ahí. Ya vamos a acabar. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido y un campo, del cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Si tú lees eso, puedes tener una interpretación de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que muchos lo consideran que es el evangelio, que un hombre halla y esconde, y tenemos muchas interpretaciones. Ahora, en base al trazado que te estoy diciendo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? El reino es Dios operando hacia el hombre. El campo es el mundo. Ya Jesucristo lo dijo cuando
descifró la parábola de la semilla. Dijo, el campo es el mundo y la semilla es la palabra de Dios. O sea, el campo es el mundo. Y el cual un hombre haya. ¿Quién es ese hombre? Muchos piensan que somos nosotros. Ese hombre es Cristo hecho hombre. Y lo esconde. El tesoro es tu alma, que para Dios es un tesoro. La esconde de manera que con gozo, porque dice la Biblia que Jesús, cuando Dios le puso el gozo delante de él, sufrió la cruz, ¿ve? Dice Hebreos, dice el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Entonces él te esconde en la cruz y va y paga. Vende todo lo que tiene. Jesucristo, dice la Biblia, que se despojó de toda su gloria. Se despojó, la dejó allí, vino hecho hombre, fue a la cruz. ¿Y qué hizo? Dice, y compró aquel campo. Jesucristo ha comprado el mundo con el requerimiento de la justicia de Dios, y todas las almas que le pertenecían por creación, porque el profeta dijo, yo soy Jehová, el Dios de toda carne, todas las almas son mías, por creación. Ahora Jesucristo las tiene compradas por redención, porque se ha ofrecido el rescate. Y la justicia tiene que reconocerle a Dios eso, que como hombre ha vuelto a comprar la humanidad, no como creador, sino como hombre. Jesucristo hecho hombre, Dios manifestado en carne, ha comprado todas las almas como hombre. Y la justicia ahora tiene que cerrar la boca delante de la vida y del sacrificio de Jesucristo. Y entonces les está diciendo a ellos, el reino opera en esta forma. Se ha sometido a la justicia de Dios por amor a vuestras almas. Y aunque habéis pecado, Dios nos ve, nuestra alma es un tesoro para Él, donde Él iba a vertir su sustancia, como el que vierte en una vasija. Iba a dispensarse en el ser humano. Dios no puede dejar ni de amar ni de crear. Es como un buscador, semejante a un mercader que busca perla, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuánto vale la iglesia? Sangre. Jesucristo dijo, yo la derramo por ella. Ahora la justicia ha verificado, ¿sabéis lo que es verificar algo, no? Ha verificado que el plan de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, el tesoro escondido, era que vendría una generación de hombres y de mujeres con la revelación en su mente y en su corazón y en su vida de lo que Dios tenía tejido desde el principio, y empezaría con su vida y con su verbo a aclararles a toda esta humanidad, dándole a conocer la justicia de Dios. Se llaman los entendidos en la materia. Tú tienes un llamado a ser un entendido de Dios, un entendido en la justicia de Dios. Yo también, porque el que tiene entendimiento en las cosas de Dios tiene la revelación del trazo desde el principio y hasta el final, y sabe ajustar a todo el mundo a la cuerda, a la cruz, y a todo lo lleva al trazo de Dios. Dice que esa gente van a resplandecer. Entonces ahora la justicia ha constatado que eso es verdad y que Dios como hombre ha comprado la humanidad. Entonces la justicia, viendo el sacrificio de Cristo, que el plan de Dios estaba trazado perfectamente, la justicia ha tenido que obrar en consecuencia. Número 1, Hechos capítulo 2. Vamos un momentito allí. Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 24. Ya vamos a acabar, pero quiero que esto se quede ahí, para que entendáis, por lo menos cuando Dios me ha dado a mí esta mañana, el trazo de Dios. Número 1, Hechos 2 del 22 al 24. Un hermano que lea, por favor. La justicia nada más que verifica lo que ha pasado con Cristo, automáticamente se pone a actuar.
automáticamente. No es como la de los hombres que va despacio. ¿Qué dice Hechos 2, del 2 al 24? Un hermano y una hermana, más fácil. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. La justicia nada más que se da cuenta que Jesucristo no ha pecado antes de 72 horas, que son 3 días y 3 noches, que se tiene que cumplir. Porque aquella generación dijo, bueno, dale una señal. Y le dijo, la generación perversa e incrédula pide una señal, pero no le será señal dada, sino la del profeta Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará ¿dónde? 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Eso establece la justicia. Y si no hayan delito ninguno en esa persona, antes de 72 horas hay que poner en libertad. Por lo tanto, y acaba diciendo, y el apóstol Pedro le está intentando de dar a conocer ahora a los judíos el día que vino Pentecostés, con el Pentecostés, qué es lo que ha pasado con Cristo. Y le está diciendo en el versículo 24, dice, al cual Dios, ahora Dios actuando como juez, la justicia divina, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El poder de la ley es el pecado, dice. 1 Corintios 15, 56. Y el aguijón del pecado es la muerte. El poder que tiene la ley es que te declara pecador. Y el aguijón que sale de esa ley cuando te declara pecador es que llega la muerte y te mata. ¿Vale? A Cristo se lo lleva porque se presenta por nosotros. Tiene que morir. Pero ahora cuando se lo lleva, investigan y la ley halla que no es pecador. Claro, si la ley halla que Cristo no es pecador, el aguijón del pecado, como en Cristo no hallaron pecado en ninguna parte, el aguijón del pecado, que es la muerte, tiene que retroceder y retranquear. Y es la primera vez en la historia de la humanidad donde la muerte tiene que rectificar y soltar a uno que haya muerto, soltarlo antes de las 72 horas y traerlo otra vez a la vida. ¿Quién es ese? Nuestro bendito Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Y ustedes sabéis cómo se dice todo eso, en base al trazo de la justicia de Dios. Ese es el primer paso, número 1. Número 2, Salmos capítulo 2, versículos 7 y 6. 6 y 7. No, perdón, del 7 al 9. Recompensando y reivindicando a Cristo y dándole el honor. Ahora lo levanta de entre los muertos y lo sienta a la diestra de su majestad en las alturas. Capítulo 2 de Salmos. Tú dices, ¿y eso cómo puede ser? ¿Eso que estaba escrito en los Salmos? En los Salmos estaba escrito. Pero los Salmos no los escribió David, claro, los escribió inspirado por el Espíritu Santo y estableció ahí lo que ya iba a pasar cuando Cristo muriese. ¿Qué dice Salmo capítulo 2, versículo 6, del 7 al 9? Un hermano que lea. Gloria a Dios. Yo publicaré el decreto. Ese es el Hijo hablando ya. Y dice, Jehová me ha dicho, yo te engendré hoy. Ahora yo pregunto, cuando nosotros leemos que Jesucristo fue engendrado, ¿dónde Jesucristo fue engendrado según la Escritura? ¿En el nacimiento de sangre en el vientre de María? No. Está hablando de una nueva generación que se va a levantar de hombres perfectos. Jesucristo fue engendrado en la tumba, en la cruz. Y ahí es donde Dios lo engendra. Por eso dice, yo te engendré hoy. Jehová me ha revelado, yo doy el decreto. Yo te engendré hoy y le dijo, mi hijo eres tú. Ese no es aquel que estaba en la eternidad que se ofreció, no. Es la nueva generación de creyentes donde él es el primogénito, dice la Biblia, que es el primero de qué?
de toda la nueva creación que se va a levantar. Porque está comprando la creación otra vez, acuérdate. No por fabricación, sino por redención. Ha pagado por ella. Entonces una nueva creación se va a levantar donde Él es el primero. Por eso dice la Biblia que Él es el primogénito de toda la creación. Ahí llegan los testigos de Jehová y se confunden. Dice, ve, Él fue creado porque Él es el primogénito de toda la creación. La nueva creación que Dios tenía preparada es una creación humana perfecta, donde el Hijo se inmola, se sacrifica y ahora se levanta como hombre. Jesucristo se quedará como hombre por toda la eternidad, por amor a su creación que somos nosotros. Y dice, Jehová me ha dicho, pídeme ahora, porque tú has muerto injustamente, porque tú eres perfecto, porque tú eres santo. Pídeme y te daré por naciones, te daré por herencia las naciones. ¿Y qué le dice el Hijo? Todo aquel que venga a ti, creyendo en este sacrificio, en este plan y en este trazo de justicia que hemos trazado, todo aquel que venga a ti en mi nombre, tú lo laves con mi sangre y tú lo recibas como tu hijo, como si nunca hubiese pecado contra ti. Y el cielo coge ese acuerdo. Por eso dice Juan capítulo 11, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero que a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde somos hechos hijos de Dios. Éramos hijos de Dios por creación, que es donde dice todo el mundo, todos somos hijos de Dios. No, la justicia no enseña eso. La justicia dice que somos criaturas de Dios por creación. ¿Cuándo tú vienes a ser hecho hijo de Dios? Cuando recibes a Él. Mas a todos los que le recibieren, dice, les da el poder a esas almas de ser hechas hijos de Dios. No vamos allí porque ya el tiempo ha avanzado, pero si vamos ustedes lo sabéis. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a los que le reciben, ¿qué pasa? Los declara hijos de Dios. Hijos de Dios con los mismos méritos de Cristo. Perfecto, santo, irreprensible y sin mancha. Eso es lo que enseña la justicia. Por lo tanto, cuando todo pasó en su momento y empezaron a entender los primeros apóstoles y profetas todo lo que Dios tenía encerrado, ¿qué pasa? Se levanta Jesucristo y dice, por lo tanto ahora todo poder me ha sido dado como hombre en el cielo, en la tierra. Debajo de la tierra. Entonces, id pues y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Para tú evangelizar a una persona necesitas un ratito y le tienes que explicar todo esto. Mínimo. De ahí para arriba. Si no tienes ese rato, entonces ora por ella. Y poco a poco Dios te va dando los momentos. Pero qué bueno que seamos entendidos en la justicia de Dios y se la enseñemos así al pueblo. Jesucristo se sentaba y aprovechaba el momento y testificaba y enseñaba y compartía y daba a conocer. Y otra vez, y cada vez que tiene oportunidad así es que va esto. A la hora que es, supuestamente, conforme a la revelación que tenemos, ya tendría que haber vuelto a Él porque Él va a ser rey en esta tierra. Y dice segunda de Pedro 2:9 que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, porque quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, cuando un alma no recibe a Jesucristo con este conocimiento, ¿hacia dónde va? A la perdición. Va a la muerte eterna. Como el hombre no ha entendido el término muerte, por eso dice en Apocalipsis que le habla la muerte segunda, que es la perdición del alma. Si no recibe esto, su alma se pierde eternamente y no hay manera de que la justicia la pueda alcanzar allí. ¿Entendemos? Así que yo le voy a pedir a la hermana Gemma que pase por aquí. Vamos a prepararnos hoy para recoger para tomar la Santa Cena. Y lo vamos a hacer con esta premisa, hermano. Cuando tú tomes el pan y bebas del vino, lo vas a hacer como aquel Abel que sacrificó de lo más gordo de ella, sabiendo que a ti no te va a justificar nadie delante de Dios judicialmente como Jesucristo lo ha hecho, con su sangre y con su cuerpo, y que tú
sigues teniendo la misma fe hacia ese sacrificio. Y te sigues moviendo en esa fe. Y dice la Biblia que todas las veces que nosotros hagamos esto estamos anunciando la muerte del Señor, ¿ves? Como el único sacrificio que Dios ha aceptado, porque la justicia demandaba muerte. Hasta que el Señor venga. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Dejamos este compartir delante de tu presencia. Yo te ruego que tú le des desarrollo en nuestra mente para que nuestra fe sea ejercitada en estas verdades, Señor. Mira, aquellos que puedan escuchar este mensaje por internet, ayúdalos y bendícelos y prospéralos y dale entendimiento en esta hora, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Juliana.